Bienvenido a una nueva charla de Por Más Educación. En esta ocasión hablaremos de cuáles son los retos del colegio virtual en el contexto de la crisis que estamos viviendo. Yo soy Mauricio Salgado Castilla. Empecemos hablando que hay dos tipos de retos: los que podemos manejar con los recursos normales que se tienen desde los colegios, en las familias y los estudiantes, y los que no son manejables fácilmente, para que nos podamos enfocar en lo que podamos cambiar. Vamos a enumerar en esta ocasión 7 retos principales. El primer reto que tenemos, sobre todo en la mentalidad de los docentes y las directivas de los colegios, es entender que hay que cambiar. La situación cambió de la noche a la mañana. No es fácil hacerlo, pero tenemos que hacerlo. El segundo reto es crear una verdadera interacción emocional con las familias, con los estudiantes, a través de los colegios virtuales. Tercer reto: la motivación en la virtualidad. Cuarto reto: el uso de la tecnología. La tecnología, como veremos más adelante, está en muchas ocasiones entre los retos no manejables. Veremos qué porción, si pudiéramos alterar, cambiar y modificar. Quinto, la transmisión y comprensión de los contenidos. ¿Cómo hacemos? Sexto, ¿qué contenidos a usar en los colegios virtuales? Y por último, lo dejo de último por ser el último, pero no por ser poco importante, la evaluación virtual, tal vez de los retos más grandes que tiene la educación, no importa si es presencial o virtual, es la evaluación. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es entender que todo cambió. El camino de lo presencial ya no existe, no es una opción, ni siquiera debemos quejarnos por eso, no deberíamos pensar siquiera en eso. Tenemos que dedicar nuestro tiempo a entender que el mundo cambió, que la vida cambió, que a pesar de que este virus seguramente en unos meses ya se volverá otra situación, pero esta situación de pandemia mundial ha hecho que muchísimas familias reflexionen de una manera diferente. La importancia de las cosas se ha cambiado para siempre. Las mismas circunstancias también van a hacer que los colegios tengan que cambiar de por vida. Esos cambios, entre más rápido los entendamos, más rápido los asumimos, podemos convertirlos en oportunidades. Necesitamos cambiar. Empezando con el concepto de que tenemos que volvernos virtuales, es muy importante recalcar una de las premisas fundamentales de Por Más Educación, que es que los seres humanos somos siempre emocionales, solo a veces somos racionales. ¿Qué quiere decir esto? Voy a ponerlo un ejemplo. Tiene una discusión harta, incómoda, con alguna persona. Se dijeron cosas no tan agradables, a veces hasta se usaron palabras hirientes y se subió la voz. 5 minutos después de ya no estar con esa persona, de pronto le llegan a la mente unas ideas que parecen totalmente brillantes e inteligentes. Unas ideas que en ese momento uno se da cuenta que uno dice, pero ¿por qué no pensé eso en el momento que estaba discutiendo con esta persona? Esto que se me está ocurriendo ahora en este momento no me sirve para nada. Es más, me va a traer una frustración porque me di cuenta que lo hice muy mal. Siendo tan inteligente, hubiera podido utilizar unos argumentos que ni siquiera fuera necesario haber subido el tono de la voz. Hubieran podido ser totalmente devastadores sin que me tocara hablar duro. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué funciona esto ahí? La verdad es que en el momento de la discusión
estaba en un momento totalmente emocional. Estaba actuando como los primitivos humanos actuaban cuando había una amenaza que los atacara. En ese momento no era el momento de pensar ideas geniales o muy brillantes, sino simplemente de defenderse. Y para eso las emociones toman medidas como aumentar la adrenalina, aumentar los niveles de cortisol en la sangre, ponerse a veces en una actitud agresiva. Todo eso es emocional. Para alguien que supuestamente ha estudiado tanto, que estamos en pleno siglo XXI, no parece tan racional. Y es verdad, no es racional para nada. Pero eso somos los humanos. Entonces, lo importante en este contexto es que todas las interacciones humanas son emocionales. Solo en algunos momentos somos racionales. Y lo que sucede es que el colegio ha sido estructurado de una manera muy organizada, muy ordenada, muy racional. Pero la educación es emocional. Que yo decida aprender un tema como estudiante, o es más, la forma como yo como docente decido enseñarlo, depende de la emoción, no de la razón. Y la educación presencial ha venido orientada hacia la transmisión de contenidos, más que hacia la conexión emocional con los estudiantes. La virtualidad, si uno quiere ser exitoso en el uso de ella como medio para llevar el colegio, tiene que orientarse hacia las emociones. Y ese es un gran cambio, porque es cambiar toda la forma de ver el colegio. Es más importante la relación emocional que el contenido que voy a transmitir. Y en esto quiero poner un punto muy importante. El matoneo, que aparentemente debería estar amarrado a la estructura del colegio, en horas de colegio, se sigue dando de manera diferente, pero igualmente hiriente y destructivo en el mundo virtual. A veces los profesores, las profesoras no caen en cuenta que mientras ellos están hablando y hay un chat, algún estudiante está siendo atacado por los otros, como lo estaría haciendo que estuviera en recreo o como si estuviera en clase con comentarios nada cordiales, nada amables y la verdad totalmente destructivos. Este matoneo se ha venido incrementando porque la virtualidad hace que los bulliers, los matoneadores, se sientan más empoderados porque ni siquiera los van a llevar a hablar con la rectora o con el director de convivencia, se sienten intocables y luego pasan al ciberbullying con mucho más ánimos que lo que hacía antes el colegio. En esto tenemos que ser muy claros. Una profesora es totalmente válido que pare una clase y diga, eso que está pasando en el chat no es permitido, no es aceptable, de inmediato se acaban ese estilo de agresiones. De paso, es terriblemente importante que todos los docentes entendamos que estas charlas, que estas clases, que estos chats, ya no lo ven solamente los estudiantes, son los papás los que están ahí. ¿Qué debe pensar un papá, qué debe sentir un papá cuando se dé cuenta que estos otros compañeros atacan de una manera terrible a su hijo? ¿Qué debo sentir cuando veo que la profesora realmente lo ignora, ya sea porque ella ni siquiera está leyendo el chat o porque no sabe ni siquiera cómo manejar esto? Esto es algo que le tenemos que poner una total importancia. Es más importante esto que cualquier contenido que yo esté preocupado por transmitir virtualmente. Replicar el colegio. Definitivamente no. Definitivamente no. Así quisiéramos que el colegio arrancara a la misma hora y tuviera el mismo horario y los mismos breaks y la hora de almuerzo, todo igual. No funciona. No funciona. La virtualidad, la dinámica, los niños no van a coger ruta escolar, no van a llegar, no van a entrar por la puerta, no van a tener esa dinámica que hay en clases. No van a ver los juegos, no va a ver el fútbol, no va a ver todas estas dinámicas naturales de los colegios. No podemos pensar que en la parte académica sí va a funcionar. Y por otro lado, no están los recursos tecnológicos. Nadie estaba preparado para esto. Y muchísimos colegios venían en un plan en contra de la tecnología porque la consideraban mala. Hay muchos docentes que creen que el ciberbullying y todas esas situaciones las hace la tecnología. No, la tecnología es solamente un medio. Así como en este momento está siendo súper excelente para que los colegios funcionen,
También hay otras personas que de una manera indebida la utilizan para maltratar y agredir a sus compañeros o otras personas. Pero la situación es que entonces encontramos muchísimos estudiantes que no tienen un computador o un buen celular o una tablet que les permita seguir de una manera efectiva un colegio que se ha convertido virtual. Y en casas sucede que hay 5 miembros de la familia que tienen que compartir un solo computador y los datos del celular del papá. Entonces no podemos pretender que uno de los niños de sexto grado tenga la dedicación completa del computador 6 horas al día, cuando es el momento que el papá, la mamá y sus hermanos también lo necesitan. Eso hay que entenderlo. Seguramente con el tiempo los colegios de pronto ya no tendrán que pedir tantos útiles de trabajo, sino nos empezaremos a preocupar más porque tengan una buena tablet con ciertas especificaciones, tengan un buen computador, pensar que el ancho de banda sea importante en la casa. Por otro lado, los docentes también tendrían que tener tecnología como unos buenos micrófonos, para que el zumbido, para que los ecos, para que todo funcione bien, unas cámaras que vayan mucho más allá de la cámara que puede estar en el propio computador. Y todo esto también requiere el conocimiento de hacer videos, no es solamente tomar un video con un celular, no es lo mismo tomar un video de 3 minutos para subirlo a modo de juego y mandarlo a la familia y amigos, a realmente hacer un video pedagógico siguiendo una metodología estructurada. Quiero detenerme un poco más en el tema de la interacción emocional con los estudiantes, ¿cierto? Y recalcar que realmente todo tipo de personas, no solamente los estudiantes de colegio, de universidad, sino cualquier adulto, realmente aprende cuando quieren, no cuando se les enseña, ¿no? La verdad, muchísimas de las cosas uno las aprende cuando les toca aplicarlo en el trabajo. Entonces ahí es cuando uno decide aprender, como tantas personas, por ejemplo, que han tenido inglés en el colegio y solamente cuando el puesto se lo exige para poder ascender, para poder cumplir, entonces en ese momento sí van a aprender inglés. Cuando tuvieron clases de inglés entre colegio y universidad, pueden pasar 16, 18 años y llega el momento que solamente van a aprender inglés cuando de verdad quieren hacerlo. La relación que existe entre los docentes y el estudiante es definitiva para el aprendizaje. Cuando yo pienso que el profesor me tiene tirria, que a mí me cae mal el profesor, que odio esa materia, yo lo que estoy diciendo es no voy a aprender esa materia. Definitivamente no. En la virtualidad, así no ven el profesor, la conexión emocional con su docente es aún más importante. No es sino recordar lo que sucede en preescolar y en los primeros años de primaria, donde los estudiantes ni siquiera están aprendiendo cosas para la vida. Ellos en ese momento quieren aprender para que su profesora que les puso la tarea no esté triste, para que la profesora les diga que qué bien lo hizo y con una sonrisa le haga una carita feliz, le ponga una estrella, que regresen a donde sus papás y muy orgulloso muestre esa carita feliz y reciba el aplauso, la felicitación, el agrado total de los papás por ese gran logro que hizo en el colegio. En ese momento ese niñito para nada está pensando que eso le va a servir para la vida. Es muy importante pensar que en la virtualidad entonces el rol del docente cambia de una manera significativa. El rol del docente tiene que volverse más un tutor. ¿Qué significa eso? Podríamos pensar que, por ejemplo, en 1980, en la década de 1970, habían verdaderos maestros como profesores. ¿Qué significaba eso? Era una persona que tenía un gran conocimiento de la materia que daba. En esa época, las USBs, las nubes de información, se podían decir que eran los cuadernos. Este profesor ese gran conocimiento en la clase lo transmitía y los buenos estudiantes tenían la capacidad de copiarlo y eso era el gran conocimiento, el estado de arte de la materia. Porque aún las enciclopedias del momento, pues una vez que salió una enciclopedia ya estaba atrasada.
Hoy en día el conocimiento ya no es tan valioso. Preguntar algún tema rápidamente, un estudiante con internet y un celular inteligente puede obtener la respuesta en segundos. Entonces eso ya no es tan importante. ¿Cómo hago yo para que él se motive a investigar todas las posibles respuestas? Identificar cuál es la lógica, cuál es la correcta para el contexto. Eso depende de la interacción emocional que hay entre el docente y el estudiante. Eso es lo que hace un buen tutor. El tutor se preocupa más por sus estudiantes que por los contenidos. Ya veíamos cómo los colegios venían normalmente siendo estructurados para enseñar contenidos, no para manejar relaciones emocionales. Hoy en día eso tiene que cambiar. Tenía que haber cambiado antes desde lo presencial, pero ahora lo virtual lo exige. Los colegios que van a perdurar en esta crisis son los que entiendan eso y aprendan a hacerlo. El tutor entonces, más que ser el gran poseedor de los conocimientos, se va a volver un facilitador de los conocimientos. Por ejemplo, yo no tengo que enseñar mi gran conocimiento. Yo lo que tengo que saber es dónde está. Si yo estoy enseñando ciencias exactas, en mi caso yo soy ingeniero, en algún momento fui profesor de matemáticas y de física, pues la verdad es que los recursos tecnológicos están ahí. Las matemáticas y la física prácticamente son válidas en cualquier parte del mundo y hay muchísimos profesores que llevan años por su interés propio creando pequeñas lecciones para enseñar matemáticas. Entonces, si yo en este momento estoy explicando las leyes de Newton, yo de pronto no tengo que buscarme un tablero y que alguien me filme haciéndolo en el tablero, porque perfectamente más bien puedo encontrar un profesor que ya tenga animaciones, que tenga aplicaciones ya que permitan comprobar las leyes de la física, mucho más allá de lo que yo pudiera hacer en un tablero. Como tutor, ¿qué tengo que hacer? Definir el programa, o sea, el cronograma sí lo define uno. En esta semana veremos tales lecciones, veremos tal cosa, vamos de acuerdo al currículo. Asignar las tareas y evaluarlas, es muy importante, pero sobre todo quiero hablar de un tema que no existe en la presencialidad, que son los foros. Los foros son estos espacios donde se puede comentar, donde se puede debatir, donde se puede aportar. Los foros tienen un gran beneficio. No tienen que ser todos a la vez participando. Uno puede abrir un foro y las personas a medida que vayan teniendo tiempo entran, ven lo que sus compañeros y su docente dijo, aporto, comento o pregunto. Los foros permiten, por ejemplo, que hayan largas intervenciones, porque no va a ser limitado al poco tiempo que tenga el docente en 45 minutos de una clase, donde tengo que explicar los contenidos y oír 2 o 3 preguntas nomás. Normalmente termina uno diciendo, miren, ya no más preguntas porque se acabó la hora. El foro no tiene límite. El foro también le permite a este docente tutor ir captando exactamente qué es lo que sus estudiantes están entendiendo, qué es lo que sus estudiantes están diciendo, porque el foro no es abierto para decir cualquier cosa. El docente, el tutor es el que dice lo que va a haber en el foro. Si soy el director de un grupo, yo puedo crear un foro para que los estudiantes puedan comentar entre ellos como lo hacen en el recreo. A veces no tienen la facilidad tecnológica para hacerlo en tiempo real, llamarse, tener una videollamada con un WhatsApp, pero lo pueden hacer en un foro. Muy importante acordarnos de la situación de matoneo, donde yo sí debo estar permanentemente siendo inflexible, es inflexible, no hay posibilidad para el menor matoneo, el maltrato, tener muy claro, eso no es cuento de niños, es que así son, es que yo siempre le he dicho así, es que a él no le molesta nada. De eso tenemos que ser tajantes. Los foros del colegio no son para maltratar a otros. Eso sí es mi responsabilidad como tutor y siempre ha sido mi responsabilidad como docente. Y es la responsabilidad del colegio eliminar totalmente el matoneo. En este caso también quiero decir que el tutor, su responsabilidad sobre los contenidos baja terriblemente. La del maestro era toda, la del tutor es muy poca. Así yo sea un experto en el tema, de pronto mi gran conocimiento me permite evaluar muy bien cuáles son los mejores contenidos disponibles, ya sea en las redes de los ministerios y secretarías de educación del mundo, o en un montón de canales en YouTube que están disponibles para eso. Hay canales de radio,
hay podcasts de muchos de todos los temas prácticamente inimaginables. Todo esto me lleva al gran tema de motivación. Las personas van a hacer las cosas si están motivadas. Y en este caso quiero traer los videojuegos. A veces uno escucha que hay estudiantes que no se motivan, que no estudian, que no tienen atención, que a los 5 minutos ya están aburridos de la actividad que tienen que hacer de colegio. Pero por otro lado, pueden durar 8 horas jugando un videojuego. Dicen, ay, es que es juego. Si nos acercamos a los videojuegos, yo personalmente soy un entusiasta y un observador de los juegos, aunque no juego. Pero sí me parece muy interesante la interacción, porque no son fáciles. La mayoría de los videojuegos son difíciles. Los estudiantes no la tienen fácil al jugar, pero están muy motivados para lograr algo más. Hay unas pequeñas actividades, por ejemplo, que le dan una moneda, le dan una estrella o le dan dinero virtual, para que vayan avanzando y los van motivando paso a paso, con un montón de microactividades que se vuelven tareas para atravesar un mundo, y luego viene otro mundo que es más difícil, y luego otro más difícil y otro más difícil. Lo único que uno sabe en los videojuegos es que cada paso es más difícil que el anterior, pero curiosamente los estudiantes están dispuestos a darlos todos. El reconocimiento que tienen de sus compañeros cuando llegan a un mundo que el otro no ha llegado, el reconocimiento que tienen de sí mismo, el nivel de autoestima de lograr terminar un juego, no tiene comparación. Lo mismo tenemos que hacer con lo que nosotros queremos que enseñen, que aprendan. No con lo que ellos enseñen, sino con lo que ellos deben aprender. Los reconocimientos. Normalmente yo escucho con mucha frecuencia, los regañan porque no han hecho la tarea, porque no han entregado a tiempo, porque estaba mal hecho, porque tiene muchos errores de ortografía. No encuentro palabras de motivación para que este mundo que les está costando trabajo, esta microtarea que no han podido pasar, ¿qué palabras les digo yo para que se animen a seguir tratando y la pasen? Esto, así deberíamos tomar el modelo de los videojuegos para lo que queremos hacer en la virtualidad. Para hacer esto, como tutores, como docentes, tenemos que tener muy claro para qué sirve lo que se está enseñando, el famoso aprendizaje significativo. ¿Esto se enseña para lograr un anhelo? ¿Se enseña solo para sacar una nota? ¿Se enseña solo por cumplir el objetivo de pasar? O sea, ¿cuál es el sentido de lo que se está enseñando? Si nosotros como docentes no somos capaces de enseñar eso, de explicar eso, nadie lo va a estudiar. Ni nosotros mismos lo quisiéramos hacer. Tecnología. Ya comentaba que este, por ejemplo, es de los retos no manejables en muchos casos. A veces una mala conexión a internet pues no depende del estudiante, no depende del profesor, pero sí tenemos que tenerla en cuenta. Por eso tratar de hacer clases sincrónicas, donde el profesor dice a las 8 de la mañana empiezo y todo el mundo tiene que estar listo, y por qué los 24 estudiantes míos no me están viendo. Perfectamente en ese momento no puede haber internet en la casa, o como yo decía, el papá necesita el computador, mijo, usted no vea esa clase ahora. Todas esas consideraciones hay que tenerlas. Es mucho más fácil que el tutor diga, mire, aquí les mando unos links para que vean unos videos que hay en YouTube, y a partir de eso me van a hacer la tarea del libro que es esta y esta. De tal manera que el estudiante pueda ver estos videos en el momento en que él sí pueda, en que la familia pueda, cuando haya internet, cuando el celular o la tablet esté disponible, ¿cierto? Y ya a partir de eso hago la tarea. Lo otro que se vuelve muy importante, que ahí sí nos toca volvernos expertos en las tecnologías. Digámoslo claramente, son muy pocos los docentes en este momento de colegio que tienen un adecuado manejo de la tecnología para hacer verdadera educación virtual. En eso nos toca aprender. Y ya llegando a lo último, quisiera hablar de la evaluación virtual. Evaluar, yo diría que es lo más retador en cualquier tipo, modalidad de educación, presencial o virtual, o a distancia. Vuelvo a tomar los modelos de preescolar, donde las profesoras de preescolar, cuando entregan un informe, es muy detallado.
casi que pueden contarle a uno momento a momento todo lo que sucedió en clase, cada trazo que hizo el hijo, cada pintura nueva que hizo, dónde se trabó, por qué se salió del margen. Entre más conozcamos a nuestros estudiantes, más subjetivos podemos ser con la evaluación. Si yo conozco a un estudiante, yo sé si sabe o no sabe, independiente de cualquier examen. No puedo pretender hacer exámenes como los que se hacía presencialmente, donde prohibía que se copiaran, donde no podían sacar el libro, donde no tenían posibilidad de tener internet. Es tonto pedir eso en la casa. Ahí van a tener todo. Para empezar van a tener a los papás. Ningún papá va a dejar que su hijo mande un ejercicio mal hecho si el papá sabe la respuesta. Porque luego le van a decir que es el colmo que el niño esté perdiendo la materia. Es muy complicado. Entonces, más bien nos toca hacer evaluaciones que estén para el mundo moderno. Si los estudiantes, por ejemplo, la mayoría tienen WhatsApp, a veces en un grupo pueden haber 300 WhatsApps en un día. Si eso ya es lo que va a suceder, también sería muy bueno que yo lo considerara cuando hacer evaluaciones. Y ya tenga en cuenta que se van a comunicar. Entonces más bien prefiero que aprendan colaborativamente a que se copien colaborativamente. Prefiero hacer preguntas diferentes. Pero como yo no me voy a morir corrigiendo, de pronto yo hago una pregunta para unos estudiantes que la van a tener que corregir otros, de tal manera que hago doble trabajo, uno el que la contestó y el otro el que la leyó y la evaluó. Y esas conclusiones son ya las que valoro, las que analizo, las que veo. Entonces ahí estoy considerando que van a ver internet, que le van a preguntar al papá, que se van a preguntar entre ellos, todo eso, todo eso. Por ejemplo, otro sistema es crear puntos para el que me llegue con una respuesta más creativa. Y estos puntos se los voy a dar al que tenga la más creativa, de tal manera que no se van a copiar, porque obviamente si varios tienen la misma respuesta, pues el puntaje va a ser menor. Ahora, quisiera, por último, cerrar con un aspecto que me parece muy retador en la educación virtual en este momento. Los docentes, cada vez que ponen una actividad, deberían decir de manera clara y concreta cuánto es el tiempo estimado para un buen estudiante para hacerla. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo que me escriban 10 hojas a mano para tener evidencia de que trabajaron, y si están de grado sexto o séptimo, debería considerar que un estudiante juicioso con deseos de trabajar le toma por hoja entre 30 y 40 minutos hacer eso. Si no está pensando ni siquiera las respuestas, si solo las está transcribiendo. Entonces, si yo pido que me entreguen 10 hojas, estoy hablando de 5 o 6 horas de trabajo, solo por transcribir. Entonces mi pregunta es, ¿tiene sentido esa tarea? Si pido que me hagan un mapa mental, puede durar 2 horas. Si es un mapa conceptual más sencillo, puede durar la mitad o un poco más. Si estoy pidiendo que me hagan una lectura para una actividad de clase, tengo que considerar que 5 hojas, un buen estudiante juicioso que ya sepa leer en sexto y séptimo, te puede demorar más de 1 hora. Un mapa, que he visto mapas a colores pedidos hoy en día con toda clase de leyendas, un estudiante que ya lo maneje bien, se puede demorar entre 1 hora y 1 hora y media. Si es inglés y le pido que lean 2 hojas, donde tiene que hacer un taller de completar, de hacer relaciones, de contestar verdadero y falso, todo eso prácticamente puede estar entre 1 hora y media y 1 hora y 45 minutos. Y si es una tarea donde tienen que hacer una presentación de PowerPoint, por lo menos de 5 diapositivas, donde tengan que investigar y prepararla bien y poner imágenes y que la presentación sea bonita y coherente y demás, eso puede demorarse 1 hora y media, 2 horas. Es muy importante que cuando transmitamos una tarea, digamos, yo asumo que ustedes se van a demorar media hora en esta tarea. No tiene sentido que yo ponga tareas de muchas horas. No tiene sentido. Porque también eso implicaría que yo también me voy a demorar muchas horas corrigiendo, evaluando. No quiero hacer eso. Muy bueno hacer mapas mentales donde rápidamente contestan
Y yo en 5 minutos, perdón, en un minuto, sé si un estudiante sabe o no sabe. Los mapas mentales recogen muchísima información y la entregan en muy poco tiempo. Y sobre todo es como acertados, ¿no? Es correcto o no correcto. Con esto quiero terminar esta presentación con mi agradecimiento por su interés y agradezco a los que me han mandado sus inquietudes, aportes, comentarios al correo msalgado@pormaseducacion.com. Un muy buen día.